estás pensando, después tengo que llevarlos a la clase de karate, pero el otro no quiere karate, el otro quiere básquetbol, así que tengo que dejar a uno en su clase de básquetbol y al otro lo tengo que llevar a la clase de karate. Y mientras todo esto está pasando, tienes que saber, ¿y ahora qué van a comer cuando lleguen a la casa? Tengo que cocinar. Y estás pensando mientras todo esto, ay, ¿qué voy a cocinar? Ayer ya cociné eso, no, ahora voy a cocinar, pero eso ya comieron el otro día. ¿Y ahora qué está pasando? Pero mientras todo esto está aconteciendo, no solamente estás preocupado con tu salud, sino ahora estás preocupado por la salud de tus seres queridos, porque ellos también de alguna manera, ¿qué cosa? Pueden inquietar, pueden afligir tu corazón, tu interior, porque tú deseas que tu papi, que tu mami, que tus hermanos, que tus hermanas, que tus hijos, que tus hijas estén bien de salud, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere que los nuestros estén bien de salud? Y encima de todo esto, si eres padre o madre soltera, tienes que hacer el trabajo de dos personas. Imagínate, amado hermano, hacer todo esto y que esto no vaya a provocar algún tipo de aflicción, de agotamiento, de tristeza, sin saber ahora qué es lo que voy a hacer. Amén o no amén. Y encima tienes que entender y comprender, tengo que servir en la iglesia, porque si no sirvo en la iglesia, el pastor me va a mirar mal. Ay, santo, si no sirvo en la iglesia, algo va a pasar, etcétera, etcétera. Y a su nombre. Ay, amado hermano, y eso que todavía no has llegado a la casa, porque cuando llegas a la casa, tú ves el buzón. Y cuando ves el buzón, yo le llamo esa la marcha al Calvario. Ves el buzón y empieza porque sabes que en ese buzón está lo que no quieres ver. Los biles, el bill de la luz, el bill del agua, el bill de todo lo que a lo mejor por ahí tienes que afrontar y pagar. Pero encima de todo eso, la renta del fin de mes. Y encima de todo eso, tú sabes que no hay el dinero para pagarlo. ¿Cuántos se han sentido abrumados? Pastor, yo no me sentía nada así hasta que usted ahora lo mencionó. Pues bienvenido a Vida Abundante. ¿Sabe qué, amado hermanos? Nos angustiamos, nos afligimos, nos desesperamos. ¿Alguna vez te has sentido, ahora analizando esto un poquito más profundo, alguna vez te has sentido así, abrumado? Todos, amados hermanos, en nuestras vidas nos hemos sentido abrumados en algún momento u otro. Y es por ello de que durante la semana, cuando estaba inquieto con esta temática, porque puedo también, hermanos, expresarlo con esta convicción, porque soy así un ser humano como usted. Y al analizar esto, el día de ayer por la mañana, mientras mi esposa daba las clases de inglés, sí, Señor, llévame a un lugar en tu palabra donde pueda describir qué hacer cuando podemos sentirnos abrumados, afligidos, agobiados, tristes, desesperados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor me llevó al libro de Lucas capítulo 17. Y en esta historia, amados hermanos, encontramos a 10 hombres que estaban abrumados
cada día, en cada área de su vida. Mire esto, Le voy a decir, hermanos, que honestamente llevo predicando la palabra por muchos años y no la había visto dentro de esta perspectiva. Y deseo que juntos podamos, hermanos, analizar a través de esta historia a estos hombres que estaban siendo abrumados cada día, en cada área, en cada parte de sus vidas. Primeramente, estamos hablando de la historia de los leprosos que vinieron delante del Señor. Lucas capítulo 17. Eran 10, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Una historia muy conocida. Y puedo de ahí sacar de que ellos estaban abrumados físicamente. Mire esto. Pues la Biblia, la palabra del Señor lo describe. Ellos tenían, ¿qué cosa? Lepra. Que es una infección, amado hermano, que estaba leyendo un poquito por ahí, una infección que no aparece en síntomas, sino entre 5 a 10 años. Mire esto, Y una vez que lo hace, afecta el sistema nervioso y provoca hasta cierto punto que el sistema nervioso es tan atacado que comienza a perder sensibilidad en sus extremidades. Entonces estas extremidades se deforman a medida que se hinchan, ¿verdad? La nariz, las manos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Empiezan a descomponerse y producen un mal olor. Ahora, amados hermanos, si usted y yo somos conscientes, por descripción, ellos estaban siendo afligidos, estaban siendo, ¿qué cosa? Atacados, estaban de alguna manera abrumados en todas esas sus definiciones que acabo de darle hace algunos minutos atrás, físicamente. Mire esto, Esto, amado hermano, hay que llevarlo a la profundidad que merece, porque al estar ellos abrumados físicamente, esto también provoca de que ellos estén abrumados en sus relaciones familiares, matrimoniales, en sus congregaciones, etcétera, etcétera. Usted me va a entender por qué digo esto. Como no existía la cura, los que tenían esta condición física eran sacados y puestos fuera de la ciudad para que no pudieran tocar a nadie. ¿Me está usted entendiendo? Y como no podían tocar a alguien, póngase usted a pensar si esto no era aflicción para ellos de no poder tocar el rostro de sus esposas, de no poder tocar el rostro de sus hijos, de tener que ser marginados y separados a una condición de indeseables. Hello, hermano. La verdad es que ya no podían ellos abrazar a sus hijos. Estaban separados de todo lo que a ellos les importaban. En cuanto a sus relaciones, ellos estaban abrumados. Y no temo equivocarme de que cada palabra que significa lo mismo, ellos lo sentían en lo más profundo de su interior. Que no solamente estaban siendo abrumados físicamente, sino que también ahora estaban siendo abrumados en sus relaciones. No podían estar en el círculo familiar, en el círculo de sus amigos. No podían ellos ni siquiera, ¿qué cosa?, poder compartir en una conversación, porque eran, ¿qué cosa?, marginados, separados por sus condiciones. Increíble. Pero no queda allí. Ustedes y yo nos podemos imaginar. Imagínese usted, amado hermano, imaginémonos nosotros no trabajando una semana, 2 semanas,
¿qué pasa con las cosas que financieramente se tienen que afrontar? ¿Cuánto nos preocupamos cuando no hay un día de trabajo? No mienta, pues, hermano. Amén o no amén. ¿Cuánto nos preocupamos si una semana te dicen, esta semana no va a haber trabajo? Ahora póngase a pensar que ellos por su condición estaban siendo abrumados financieramente también. Porque ahora en su condición no podían proveer para los suyos. No podían estar en algún lugar laborando. ¿Por qué? Porque no les podían dar ese trabajo por la condición en que se encontraban. Hello. No podían de alguna u otra manera proveer, tales así que se les consideraba a ellos por su condición mendigos, porque lo único que podían hacer era ¿qué cosa? Mendigar en las calles. Hello. Yo creo que en este aspecto todos nos entendemos mucho mejor. Pero no queda allí. También estaban abrumados espiritualmente. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque ya no podían ir a la iglesia para adorar a Dios junto con sus amigos, con su familia y parientes, porque eran considerados impuros. Ahora, hermano, esto es como que un poco a la mente nuestra humana ilógico, porque se supone que en la iglesia deben de encontrar lo que afuera no pueden hallar. Pero no lo podían hacer, porque eran considerados, ¿qué cosa? Impuros. Yo no sé, amado hermano, si alguien en la escritura, si algunos en la escritura entendían lo que era sentirse abrumado, eran estos 10 hombres en la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, de esta historia usted y yo podemos aprender qué hacer cuando nos encontramos abrumados. ¿Qué hacer cuando nos sentimos afligidos? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer en medio de las cosas que tenemos que confrontar? Y se trata de tomar decisiones. El hacer lo que debemos de hacer descansa en las acciones que debemos de tomar. Y a la luz de la palabra y a la luz de esta historia, puedo entender y comprender de que estos 10 hombres que se sentían afligidos, que se sentían abrumados, que hasta estaban tan desesperados, amados, miren, en primer lugar, ellos eligen estar en el mejor lugar, valga la redundancia de las palabras. Mire esto. Ellos eligen estar en el mejor lugar. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque la escritura me dice en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13, lo siguiente. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro, ¿cuántos? 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. O sea, ellos estaban a cierta distancia porque ellos sabían su condición. Mire esto, ellos sabían cuán abrumados estaban en todas estas áreas y por supuesto la física. Gritaron. ¿Qué es lo que gritaron? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Déjeme
antes de descifrar un poquito lo que estos versículos nos dicen, déjeme decírselo en un resumen. Es imposible, grábese esto, amado hermano, amigo que nos visitas. Es imposible vivir la vida correctamente cuando se está en el lugar equivocado. Hello. Es imposible vivir la vida correctamente cuando se está en el lugar equivocado. ¿Qué quiero decir con esto? Estos 10 leprosos buscaron estar donde Jesús estaba. Hello. Es por ello que digo que ellos buscaron estar en el mejor lugar. En otras palabras, buscaron a el único que podía sacarlos de todas esas cosas que los abrumaba. Hello. Porque ellos entendían, si recibimos lo que necesitamos, porque esto es lo que nos impide no estar abrumados financieramente en nuestras relaciones espiritualmente. Esta enfermedad, esto que estamos pasando, provoca a las demás. Hello. Y para nosotros ser bendecidos en lo demás, tengo que entender que esto es lo que me abruma, esto es lo que me inquieta, esto es lo que me molesta, esto es lo que me aflige, esto es lo que me entristece, esto es lo que me desespera. Y el único quien puede saciar y arreglar y solucionarte todos estos problemas se llama Jesús. Y es por ello que ellos buscaron estar en el mejor lugar. Donde estaba Jesús, donde estaba su presencia, donde Él estaba, ¿qué cosa? Caminando con los que le acompañaban. Y qué lindo es saber que, en otras palabras, buscaron estar en la presencia de Jesús. Tanto es así que no se aguantaron, y al verlo a la distancia, reconociendo de alguna manera su condición, no se aguantaron, clamaron y pidieron, ¿qué cosa? Misericordia, pidieron compasión. ¿Por qué? Porque reconocieron, entendieron que el que estaba presente en ese lugar no era un cualquiera, no era un don nadie, no, el que estaba en ese lugar era Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, el único capaz de arreglarlo todo. Y esa es la invitación que te hago en esta mañana. ¿Estás afligido? Mira, en primer lugar, has dado el paso de qué cosa, de estar en la casa del Señor. Porque usted dice esto, pastor, porque aquí vive el Rey de Gloria, aquí vive Jesucristo el Salvador, aquí está el Dios Padre, y su Espíritu Santo se mueve entre cada uno de nosotros y se mueve dentro del corazón. Y es hora de que usted y yo reconozcamos qué es aquello que nos abruma, o qué son esas cosas que nos afligen, y poder darles y traerlas al único capaz de hacer lo que sabe hacer, y su nombre es Jesucristo. ¿Estás preocupado? ¿Estás afligido? Escuchas las noticias, escuchas esto, escuchas lo otro, ya no sabes qué hacer. Estás tratando de decidir de alguna manera qué hago, qué es lo que tengo que hacer. En algunos casos, qué es lo que digo, porque hasta ya no podemos comunicarnos dentro de lo que consideramos normal, porque estamos preocupados de que pueda ofender a alguien más lo que decimos. Mire la magnitud de nuestras preocupaciones. Pero déjame decirte, así como estos hombres lo hicieron, busca estar en el lugar donde Jesús está. No estés tratando de buscar tus soluciones por tus propias cuentas, porque vas a seguir estando abrumado, de preocupación en preocupación. Vas a estar de aflicción en aflicción. Detente, para de estar buscando el consuelo que necesitas en alguien, y busca que ese alguien, si hay alguien que puede saciar tu soledad, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores. Que en el momento
Él te dará a lo mejor esa persona, o te dará lo que estás necesitando, te dará lo que necesitas para saciar, ¿qué cosa? Esa tu aflicción. Pero hay que estar en el lugar donde Jesús está. Pastor, ¿eso entonces solamente pasa en el templo? No, por supuesto que no. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Hello. Pero tienes que dar ese paso de buscar de Jesús. Tienes que dar ese paso. Y esto, amado hermano, no es opcional. Esta es una acción que se debe de tomar. Porque tú estás buscando, ¿verdad que sí? Cómo salir de estas disyuntivas, de estas pruebas, de estas luchas. Estás buscando cómo hacer para que haya la provisión en tu casa. No te estoy diciendo que no, que descanses, que esperes. No, uno espera en acción, pero dentro de nuestras acciones a tomar, buscamos que las que hagamos, las que tomemos, sean su voluntad. Porque cuando es su voluntad, la garantía de la palabra es de que serán buenas, agradables y perfectas. Pero a veces nosotros como que sentimos que debemos de ayudarle. Él no necesita ayuda. ¿Sabes lo que él necesita? Perseverancia. Él necesita saber que tú y yo estamos siempre en el mejor lugar, a sus pies. Porque cuando estamos a sus pies, ¿cuántos sabemos esto? Él responde a nuestras necesidades. ¿Amén o no amén? A ver, dile al que está a tu alrededor, elige estar en el mejor lugar. Díceselo. Díceselo. Es maravilloso, amado hermanos. Segunda acción a tomar. Y aquí hay una preciosa acción a tomar, porque por eso es que escogí el video que acabamos de ver, porque se imagina que alguien le diga, pon tu papel, pon tu lista en la balanza, y si pesa más de cierta cantidad, esto era 1 kilo, ¿no? Imagínese, te doy todo lo que necesitas. O sea, más que una ilustración de nuestra fe en video, es la afirmación bíblica de que el Hijo de Dios, estando en el lugar donde Jesús está, como número 2, tiene que tener fe. Hello. ¿Qué significa esto, pastor? Pero mire, Lucas capítulo 17, versículo 14 nos dice lo siguiente. Al verlos les dijo, mira esto. Ellos gritaron, recuerde que ellos gritaron a distancia, ¿verdad? Que si vamos a decir que están por ahí, Jesús y los que le acompañan están por ahí, y ellos a identificar que era Jesús el que está caminando a distancia, ellos gritan, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Mire esto. Y Jesús al verlos les dice, y esto es lo que dice el versículo 14, Lucas 17, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, ¿qué pasó? Quedaron limpios. Dile al que está a tu lado, quedaron limpios, díceselo. ¿Cómo usted lo sabe? Porque su palabra me lo dice, hermano. Ahora, esto es imposible describir lo que Dios puede hacer cuando estamos en el lugar correcto, hermanos. Mire esto. Eso es lo importante que es estar en el lugar donde Jesús está. O sea, en su presencia. Jesús escucha
sus gritos. Y Él les dice, mire lo que Él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué es lo que ellos hacen? Le pido que me dé misericordia, que tenga misericordia, le pido que tenga compasión, y me dice: vaya y presenta a los sacerdotes. Yo voy a buscar mi solución mejor. Hello. Me atrevo a hacerle esta pregunta. No está en mi bosquejo, pero me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Cuántos a veces no nos ha gustado la manera en que Dios quiere trabajar? Y como no nos gusta, buscamos nosotros cómo solucionar las cosas. Pero aquí no acontece esto, mire. ¿Qué es lo que acontece aquí? Ellos obedecieron. Uy, amado hermano, me da ganas de predicar, hermano. Gloria a Dios. Debemos entender primeramente, antes de que haga algunas incógnitas, preguntas en usted, que el sacerdote en estos tiempos bíblicos, que el sacerdote era el que tenía que verificar la curación y por ende dar el certificado de pureza. No es simplemente: me sané, ya. No. Y esto está en Levítico, en el Antiguo Testamento. Ellos tenían, los leprosos tenían, ¿qué cosa? Que presentarse ante el sacerdote, y ellos eran quienes verificaban, ¿qué cosa? Y ellos daban, ¿qué cosa? El certificado de pureza. Mira esto, hermano. Ahora, Jesús le dice que quiere que se presenten a los sacerdotes. Si usted nota ahí, utiliza el plural. No dice al sacerdote, sino dice a los sacerdotes. Y esto me llevó a buscar un poquito de información, y encuentro ahí que existía el templo de Jerusalén para los judíos y el de Jarisim para los samaritanos. Mire esto. Es por ello que el Señor Jesús, sabiéndolo y conociéndolo todo, le dice: vayan a los sacerdotes. En otras palabras, ustedes que son judíos, vayan donde el sacerdote judío, y ustedes, o usted que es samaritano, vaya donde el sacerdote que usted tiene al que presentarse. Mire esto, hermano. Dime si Jesús no sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hello. Ahora, esto nos da a entender, por supuesto, que la acción de Jesús de enviarlos sin haberlos sanado todavía requería, ¿qué cosa? Una gran fe por parte de los leprosos. Mire esto. Porque al Señor Jesús decirle: vayan y preséntense a los sacerdotes, ellos no cuestionaron el obrar del Señor. Ellos no cuestionaron la dirección del Señor. Ellos no cuestionaron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo que debían de hacer. Ellos simplemente, ¿qué cosa? Se dieron la vuelta y empezaron ¿a qué? A caminar con dirección a sus sacerdotes. Hello. Ahora esto, amado hermano, mire, para obedecer al Señor Jesús en esta magnitud, hay que tener una fe profunda en el único que lo puede hacer, y su nombre es Jesús de Nazaret. Ya su nombre, gloria. Ahora mira, recuerda, te lo mencioné ya, que tenían que ir al templo en donde no los dejaban entrar por su condición. Mira esto. Dime que si el Señor no se las sabe todas, amado hermano. Hello. Ahora, cuando estás en el lugar correcto, la palabra de Dios es recibida. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén?
Cuando estás en el lugar correcto, la palabra de Dios es recibida. Crees a esa palabra y ella produce que tu fe aumente y por ende confías y obedeces a esa palabra. Hello. Hermano, cuando el hijo, la hija del Señor tiene fe en su palabra, obedece la palabra de Dios. Hello. Hello. La palabra de Dios puede ser cuestionada. Depende de la temática, porque si es para aprendizaje, claro que sí. Pero si es para que produzca que mi fe sea aumentada, crezca y yo confíe en esa su palabra, yo tengo que decir, yo tengo fe porque yo la obedezco. Hello, y a su nombre. Porque ¿cómo puedes atestiguar que tienes fe si no obedeces la palabra del Señor? Tener fe, amado hermano, no es simplemente una pronunciación, algo oral que sale de nuestros labios. No. Al declarar que usted y yo tenemos fe, esa descansa en cada paso que damos en nuestras vidas. Uy, no me están entendiendo, y a su nombre. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿estás entendiendo? Significa, sí, yo tengo fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo fe de que mi situación financiera se va a arreglar. Pues yo tengo fe, yo sigo adelante. A lo mejor este trabajito no me da lo que yo quisiera en mi corazón, pero el Señor conoce mis deseos, mis anhelos. Y cuando el Señor me saque de aquí, va a ser a un lugar mejor, porque Él conoce mis necesidades. Y a su nombre. No parece, y a su nombre. Ahora, hermano, esa acción a lo mejor para algunos simple o para algunos profunda, descansa, no simplemente yo tengo fe, no, significa de que tienes fe, por lo tanto vive en confianza a esa su palabra. Pero ¿sabe lo que sucede? ¿Por qué el cristiano en general está acostumbrado a decir yo tengo fe y no practicarla? Porque cuando la fe no se alimenta, no tiene fuerza, no tiene fortaleza. ¿Y qué es lo que alimenta la fe del Hijo de Dios? Su palabra maravillosa. Hello, y a su nombre. Por su palabra es que nos sostenemos. Por su palabra seguimos caminando. Por su palabra amamos a los que no nos aman. Por su palabra. Y a su nombre, gloria, hermano. Es por su palabra. Esto no se trata de, es que yo tengo que sentirlo. Mentira, cuando la palabra del Señor dice que tienes que sentir amar a alguien. Es más, la palabra es clara. Ama a tus enemigos. ¿Qué más claro quieres que te digan? Pero ¿qué es lo que produce esta acción? Que si el Señor me lo dice, es porque Él conoce mi interior. Él conoce mi corazón. Y Él sabe que si yo descanso en Él, en otras palabras, estoy en el lugar correcto, que es su presencia, mi fe va a ser aumentada porque obedezco cuando Él habla. Hello, ya su nombre. Pastores, que yo no escucho la voz de Dios es el problema. Estás creyendo muchos cuentos. Perdóneme que lo diga así, pero iglesia, tenemos que despertar, amado hermano. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Dios habla por voz audible? Claro que sí, amado hermano. Yo no estoy diciendo que no. Amén, no me malentiendan. No vayan a salir aquí diciendo qué cosa. Mire, en esa iglesia hay falsa doctrina. No. Dios puede hablar a través de voz audible, claro. Dios te puede hablar a través de sueño, claro. Amén o no amén. Pero cuando estas cosas no acontecen, tú no puedes descansar y decir, es que Dios no me ha revelado nada. No, amado hermano, eso es mentira. Eso es falso. Porque cuando tú y yo buscamos que Dios nos hable, mira,
Para esto el Señor puso en nuestras manos la palabra maravillosa, su palabra divina, su palabra inspirada. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán. Pasarán los siglos, pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Es por eso que la fe de todo hijo de Dios descansa en su alimento, su palabra. No se puede, mira hermano, con esto de querer bajar de peso. Entiendo que lo que podía hacer antes en ejercicio, no lo puedo hacer en este sentido, para que usted entienda. Yo todavía, gracias al Señor que nos da la fuerza, me mantengo con un alimento al día. El Señor es el que me está dando fuerza. Y no lo estoy diciendo, amado hermano, ay, mira el pastor cómo se cree. No me creo nada, amado hermano. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, no estaría ni siquiera parado aquí de frente de ustedes. ¿Amén o no amén? Es en testimonio nada más. Pero entiendo que ahora yo no puedo, ¿qué cosa? Ir como antes hacía, ¿qué cosa? Es más, ayer estaba mirando una película con mi esposa en la nochecita. Usted sabe que de vez en cuando miramos nuestras películas ahí relajaditos. ¿Verdad que sí? Y vi ahí a un actor, no voy a decir a nombres porque algunos se ponen como que, ay, mira el pastor, como, ay, habla de este, habla del otro, como que lo adora. Yo no adoro a nadie, sino a Jesucristo, amado hermano. Amén o no amén. Pero por si acaso ya no voy a decir nombres. Pero de todas maneras, yo vi a alguien ahí que estaba levantando 200 libras, 300 libras, 400 libras. Yo le digo a mi esposa, mami, así como estoy comiendo, no puedo levantar. Porque entiendo, amado hermano, que mi organismo tiene que estar de alguna manera, ¿qué cosa? Alimentado para lo que voy a hacer con él. De igual manera es mi fe. Mi fe tiene que estar apropiadamente alimentado para producir lo que su palabra me ha garantizado. Esto no es simplemente yo tengo fe. Gloria a Dios que por lo menos lo pronuncias. Hasta ahí estás bien. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora esa fe declarada necesita sustento, necesita fuerza, necesita fortaleza. Y la palabra es la que se la ofrece a todo hijo de Dios. Pastor, ¿pero dónde está la oración en el ayuno? Bueno, cuando digo palabra, la palabra no puede estar sin la compañía de la oración. Porque la palabra me dice que tengo que orar sin cesar. ¿Amén o no amén? Esto es un aumentito, este es unos bonos ahí adentro. ¿Amén o no amén? Para aquellos que dicen, entiendo, necesitan claridad en estos conceptos. Amén, gracias por esa inquietud. Sí, porque la palabra tiene su acompañante, es la oración. No, pastor, yo conozco personas que oran y no leen la palabra. Pues están incompletos, hermano. Es más, yo te voy a decir algo. Ni te confíes de ellos. Agárrate. Tú has venido a recibir a la casa del Señor, ¿verdad que sí? Ni te confíes. ¿Por qué? ¿Qué tal si te dicen, porque están tanto en las nubes, que lo que te dicen no tiene sustento en la palabra? Por eso es que hay muchas personas con buenas intenciones, pero confundidas. Todo lo que sale en la presencia del Señor es respaldada por esta palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que produce una fe obediente. Mire, no estoy diciendo una fe ciega, estoy diciendo una fe obediente. Una fe obediente es que aunque no lo vemos físicamente,
Lo vemos por la fe que hay en nuestro corazón. Porque esa fe es producida por esa palabra maravillosa que ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántas veces? Todos los días. Mira el que está a tu lado. Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Díceselo. No se preocupe que ya mire el reloj. Aleluya. Que eso pasa cuando empiezo a predicar, hermanos. Y esto es fascinante, hermanos. Porque para que podamos recibir esa palabra de Dios, hermano, hay que estar en el lugar donde Él está. En el lugar correcto. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Puedes darle palmas al Señor. Perdónenle que se los pida, pero Él se merece toda la gloria y toda la honra. Como tercer y último punto, como última acción a tomar en medio de todo lo que nos abruma, ¿qué es lo que podemos y debemos hacer? Hay que ser agradecido, amado hermano. Hay que ser agradecido. Hello. Mire que Lucas capítulo 17, 15 y 16 nos dice lo siguiente. Uno de ellos, mire esto, eran 10, pero uno de ellos, al verse como ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio ¿qué cosa? Las gracias. Pero hace una distinción ahí que es importante señalarla, dice ahí, no obstante que era samaritano. Ahora, de los 10 leprosos, uno vuelve alabando a Dios y dando gracias por su sanación. Mire esto. Ninguno de los otros 9, y esto está marcado ahí en la escritura, ninguno de los otros 9 pensó en agradecerle a Jesús el beneficio obtenido. Hello. Lo que sobresale en este acontecimiento no está en la magnitud del milagro, escucha esto, sino en el agradecimiento que toda persona debe tener a Dios. Hello. Mira esto. El acto de este hombre samaritano, ahora sano, el de regresar a Jesús, adorarlo y agradecerle por lo que había hecho, nos lleva a entender de que hay que ser agradecidos a Jesús. Hello. Ahora, ¿por qué usted dice esto? Mire que esto inclusive provoca que Jesús, ¿qué? Se extrañase de que de los 10 leprosos solamente uno vuelva para darle gracias a Dios, gracias a Él. Mire, tal es así que queda marcado en la palabra del Señor cuando dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sigue la pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Me encanta la revisión Reina Valera cuando describe este versículo. Y le dijo, mire esto, levántate. Ahora, hermano, usted sabe que a mí me gusta darle a las palabras la fuerza que en mi corazón considero de alguna manera fueron expresadas, fueron manifestadas. Porque mire, tanto era la impresión de que de todos de los 10, solo uno regrese, que yo no considero que Jesús le dijo, bueno, eres tú el único que viene, pues ni modo, levántate. Levántate y anda. Y se dio la vuelta y dijo, ¿se dan cuenta? Por eso es que yo no quiero hacer nada por nadie, porque son malagradecidos. Porque a veces nos enfocamos en lo negativo y no en lo que es importante.
Mire, no estoy diciendo en lo positivo. Estoy diciendo en lo que es importante. Hello. Y esto, amado hermano, provoca de que al leerla yo pueda en mi corazón sentir que al ver de que uno regresa de los 10, los 9 están ya en camino seguro ya a sus respectivas sinagogas, ¿verdad que sí? Él le dice, ¿sabes qué? Y ahí está en Lucas 17:19. Levántate. Levántate tú, extranjero. Puedes regresar, puedes irte. Y grábense estas palabras. Tu fe, mire, tu fe te ha salvado. Ahora mire, hermano. Los 9 fueron sanados, pero no fueron salvados. Dios le dio la bendición de ¿qué? De que reciban para lo que habían venido. Uy, ese es otro mensaje. Pero uno de ellos se fue con la doble bendición de no ser solamente sano, sino que aún lo más importante, que es el nombre de aquel extranjero, está escrito en el libro de la vida. Oye, amado, eso merece que el Señor sea alabado, amado hermano. Gloria al Señor. Y por ende, esto nos enseña que hay que ser agradecidos. Ahora usted dirá, es la misma pregunta que yo me hice. Cuando llegué a la conclusión, dije, ok, ¿y todo esto? ¿Cómo lo aplico, Señor, a la disyuntiva, a la pregunta? ¿Cómo salir de todo aquello que nos aflige? Voy a terminar con esto, hermano, y les prometo yo que es el final. Lo que diga el Señor es otra cosa. Si hay algo por lo que debemos de estar abrumados, hermanos, y esto es lo que me fascinó. Si hay algo por lo que debemos de estar abrumados, es por las bondades de Dios. Yo no sé si usted entiende lo que le acabo de expresar. Hermano, mire, a pesar de la condición en la que estos hombres se encontraban, el Señor fue bondadoso, fue misericordioso, fue compasivo. Si hay algo por lo que usted y yo debemos de estar abrumados, es por sus bondades. Es por lo bueno que Él es. Es por lo maravilloso que es. Hello. Es por lo misericordioso que Él es. Es por lo compasivo que Él es. Hello. Uy, amado hermano. Esos tipos de sentimientos son buenos. Porque dice su palabra que su amor no solamente es incondicional, sino es infinito, que no tiene límites. En otras palabras, Él no tiene que ver con raza, Él no tiene que ver con color de la piel, Él no tiene que ver con el idioma que hables, Él no tiene que ver con la raza. Él lo que ve es tu corazón. Hello. Pero de esa misma forma,
Él también ve nuestra condición. Y Él desea que de este lugar, en este día, hermano, hermana, si hay alguien aquí que todavía no haya entregado su corazón al Señor, si hay alguien aquí que pueda ser inclusive que tantas abrumaciones te hicieron creer que el Señor Jesús se había olvidado de ti, o estas provocaron de que tú busques tus propias soluciones y esto provocó que te apartases de los caminos del Señor, pues déjame decirte, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Estás ante su presencia. ¿Qué es lo que pasa con ello? Si estás afligido físicamente, si algún ser querido tuyo físicamente puede estar afligido, pues déjame decirte, una de sus bondades por las cuales usted y yo deberíamos estar abrumados es de que Él es mi sanador. Él me va a sanar. O Él ya me sanó. ¿Ya su nombre? Y con esa misma fe puedas atestiguar a los tuyos que el que te sanó también los va a sanar a ellos. Hello. Si estás afligido físicamente, Él te sana. Si estás afligido porque tus relaciones familiares no están donde quisieras que estén, déjame decirte, nuestro Dios es un Dios experto. ¿En qué, pastor? En restaurar las relaciones familiares. Es un experto en la unión. Mi Dios, nuestro Dios, no es un Dios que separa, que divide. Mi Dios es un Dios que suma y multiplica. ¿Qué es lo que suma? Suma, pega lo que pudo haberse estado queriendo separar, pero también multiplica las bendiciones unas sobre otras, porque mi Dios, nuestro Dios, es un Dios de multiplicación, y a su nombre, gloria, aleluya. Si estás preocupado por tus finanzas, mi Dios dice que tenemos abundancia en Él. Mira, hermano, hermana, amigo, a tal punto que Él no solamente garantiza la provisión necesaria, sino que Él nos dice que nos bendecirá abundantemente. ¿Cuántos creen en esa abundancia de bendiciones de parte de Dios? Yo las creo, amado hermano. ¿Por qué? Porque esa es la fe suya, la fe mía, que mi Dios, nuestro Dios, no nos va a dejar en pena, no nos va a dejar en vergüenza. Hello. Él no te abandona, Él no te deja. Si Él te lleva a un lugar, Él sigue estando contigo donde tú estés, amén o no amén, y te sigue provocando que sigas escalando peldaños de victoria en victoria. Ahora, por supuesto, tras cada victoria hay una gran lucha que se presta, que se toma, amén o no amén. Pero la garantía es que aún en medio de esa lucha, aún en medio de esa prueba, papá te va a bendecir abundantemente. Qué linda palabra de Dios. Oh Señor, sigue hablando a tu pueblo, papá. Y puedo y termino diciendo, si estás espiritualmente abrumado, si espiritualmente inclusive estás desanimado, si espiritualmente a lo mejor dices, yo no sé qué debo de hacer, no sé, Señor, tú hacías esto conmigo, ahora no, ¿qué está pasando? Si algunas acciones, si algo ha provocado de que espiritualmente te sientas afligido, entristecido,
desanimado, pues quiero que tú y yo nos abrumemos en esta mañana de sus bondades. ¿Qué quiere decir, pastor? Si hay desánimo espiritual, déjame presentarte a aquel que es el único que dice que nos levanta de la condición en que estemos. Yo siempre he dicho esto, amado hermano, y lo repito en esta mañana. El Señor ha hecho cosas lindas a través tuya, de los países de los que hemos venido. Si tú has crecido en tu país, en los caminos del Señor, le entregaste tu corazón al Señor en tu país, el Señor ha hecho cosas lindas contigo en tu país. Él no puede hacer contigo cosas grandes allá de donde tú y yo provengamos y aquí que nos muramos. Su palabra dice que el mismo Dios de allá es el Dios que está aquí. Amén o no amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Amén o no amén. Pastores, que este es otro. Hermano, déjame decirte una cosa. Ok, te voy a dar la razón. Este es otro sistema. Pero todos los sistemas en el mundo están sometidos al sistema del cielo, al sistema del reino del Rey, Señor de señores. Amado, ¿qué es lo que trato de decir? Y busco la palabra que puedas entender. Mira, es que, pastor, este es otro sistema. Aquí, yo te entiendo, todos pasamos por ahí. Amén o no amén. En nuestros países, amado hermano, hacíamos una que otras cosas. El idioma nos ayudaba, etcétera, etcétera. Ahora, hay cosas que aquí vamos a tener que hacer para salir adelante. Amén o no amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Qué cosa significa eso? Pastor, que bueno, que tienes que tratar de aprender un poquito el idioma. Amén o no amén. Uy, ya no les gustó, amén o no amén. Tienes que tratar un poquito de hacer lo que pues es necesario para el día al día, amén o no amén, gloria al Señor. Pero ese Dios que te ha usado en todo momento, a toda hora, no te va a abandonar aquí en esta nación, porque el Dios del mundo entero, del universo, de los cielos, está siempre en control. Y aún espiritualmente estando desanimado, Él te levanta, Él te saca de ese desánimo, Él te saca para servirle mucho mejor de lo que antes lo hacías. Como quisiera zamaquearte y decirte: sal de esa manera de pensar, aplica la palabra de Dios. Hermano, la palabra del Señor no puede ser aplicada en un aspecto y no aplicada en el otro aspecto. La palabra de Dios tiene que ser aplicada desde su comienzo hasta el final. Y si hay algo que yo veo del comienzo hasta el final, es que Dios está en el control de todas las cosas. A Él no se le va el control absolutamente de nada, porque Él sabe lo que tú y yo estamos sintiendo en el corazón. Es por eso, amado hermano, llegó la hora. Llegó la hora de qué, pastor. Estás en el lugar correcto. Llegó la hora de decirle, gritarle, clamar: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Oh Lord, ten misericordia de mí, Señor. Mientras adoremos al Señor, yo te quiero invitar. Esto es valiente, esto es para los valientes, hermano. El altar está abierto completamente para todos aquellos que nos sentimos abrumados. Si tú consideras que lo tienes todo bajo control, ese eres tú y el Señor.
Para aquellos que lo tienen todo bajo control, amén, gloria a Dios. Pero aquellos que somos humanos y hay cosas que de una u otra provocan que a lo mejor hay instantes como que creemos que Dios no nos da la respuesta. Pues yo te invito que ahí donde te encuentres te pongas de pie.